Bienvenido a un nuevo episodio de Data Analítica. Mi nombre es Gary Astorga y a continuación escucharás la entrevista que le hicimos a David Allende, quien estudió la carrera de Ingeniería Estadística e Informática en la Universidad Nacional Agraria La Molina y actualmente se desempeña como Lead Data Scientist en TOTUS. En este episodio, David nos cuenta su historia, trayectoria, aprendizajes y mucho más. Dentro de ello, David nos cuenta sobre cuáles son los puntos más importantes para realizar campañas exitosas usando analítica. Realmente una información muy potente. Estamos seguros de que conocer la experiencia de profesionales que ya llevan camino recorrido en el mundo de Data y Analytics te traerá aprendizajes que puedes aplicar a tu vida. Recalcamos esto, toma los aprendizajes que puedas obtener y busca la manera de aplicarlos. Y si encuentras algún aprendizaje que consideras valioso en la entrevista, por favor, compártelo ya sea en LinkedIn o en Facebook y etiquétanos. Te dejamos los links de nuestras redes sociales en la descripción. Sin más preámbulo, comenzamos. Hola David, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, es un gusto el día de hoy tenerte como entrevistado para conocer un poco más sobre tu experiencia, tu historia y tu trayectoria a lo largo de estos años en el mundo relacionado a temas de data y analítica. Hola Gary, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y encantado de poder estar en este espacio con ustedes y bueno, poder contarles un poco de mi trayectoria, de mi experiencia y pueda ser útil para las personas interesadas en este interesante mundo de analítica y transformación. Genial, David. Y de seguro que sacaremos muchos aprendizajes. Bueno, comencemos por una pregunta bueno, que relacionado antes de la universidad, que es cómo decidiste estudiar la carrera de Ingeniería Estadística e Informática y cómo decidiste la universidad donde estudiar. ¿Tenías claro que ibas a estudiar ello o cómo fue ese proceso? Bueno, en realidad al inicio no tenía mucha información. De hecho, cuando yo postulé a la Universidad Agraria La Molina, era mediados del 2005. Así que en esa época había un boom importante de ingeniería de sistemas. Entonces, veía que muchas compañías empezaban a sistematizar y a guardar los datos, ¿no? Los datos que generaban sus clientes, sus proveedores, sus operaciones. Y bueno, y eran bastante curiosos, así que alguna vez participé en un evento gratuito dentro de mi universidad. Hubo unos ponentes de la Universidad de Buenos Aires, ellos hablaron de data mining, así que eso creo que afianzó mi decisión. Y bueno, al inicio yo empecé más que nada por la informática, porque siempre tuve como que esa curiosidad de qué iban a hacer las empresas con tanta información, cómo le podían sacar provecho. Y bueno, me elegí la agraria porque me gustaba un poco la cultura que tenían y porque a nivel de estadística se complementaba con informática. Así que esa fue un poco la decisión que opté. Y bueno, y luego la pude reafirmar, como lo comento, cuando escuché acerca de la minería de datos, ¿no? Me llamaba mucho la atención, me intrigaba cómo con datos uno podía predecir el futuro y tomar decisiones más certeras. Así que eso fue un poco el cómo llegué a estudiar estadística e informática en la Universidad Agraria de La Molina. Genial, genial, David. Y entrando un poco más a la etapa ya universitaria, ahí nos mencionas que ya conocías esos temas de, bueno, que te mencionaban de repente minería de datos. ¿Pensabas que te ibas a desempeñar ya en la universidad en esos temas o fue algo que, no sé, lo fuiste viendo un poco más claro a medida que avanzabas en la carrera?
Yo escuché de la minería de datos a mitad de mi carrera. Eh, Me gustó bastante, me atrajo mucho la idea de que uno pueda predecir el futuro. Y bueno, y revisé diversos casos de uso en esta charla que tuve, así que por ahí empezó mi interés, investigaba mucho al respecto, y bueno, yo creo que desde que yo supe de la minería de datos, traté de perseguir ese camino. Así que eso fue mi gran motivo para culminar la carrera, para profesionalizarme. Pero siempre tuve muy claro, porque creo que el estadístico tiene diferentes campos de acción. Yo siempre tuve claro lo que quería perseguir. Yo quería perseguir el mundo de la analítica avanzada, quería generar predicciones, quería ayudar a la toma de decisiones con los resultados que yo podía proveer a partir de un análisis. Así que desde mediados de carrera yo tuve muy claro eso y fue, fue el objetivo que perseguí. Entiendo, entiendo. Y en este proceso de perseguir este camino, eh, ¿cómo conseguiste tus primeras prácticas? ¿Fueron efectivamente en un área relacionado a esto? ¿Y qué tan difícil fue encontrarlas? Bueno, yo empecé a buscar prácticas profesionales, me parece que en el 2010 aproximadamente. Y bueno, lo que me di cuenta es que en esa época eran pocas las empresas que aprovechaban los datos y los minaban, era la verdad. Y un poco lo que me daba cuenta es que habían empresas de Latinoamérica en general, como empresas colombianas, por ahí empresas chilenas, hasta empresas ecuatorianas, que le estaban dando estos servicios de proyectos de minería de datos a diversas compañías. Obviamente también estaban las empresas más grandes, transnacionales. Eh, y bueno, y era un poco difícil encontrar prácticas en ese momento en esta área, ¿no? Un poco por las características que había. Por ahí me di cuenta que el sector que estaba más maduro en cuanto al uso y al desarrollo de proyectos de minería de datos era el sector financiero. Por ahí tenté algunos bancos, pero yo siempre cuento esto a manera de anécdota. La primera entrevista que tuve para una práctica preprofesional, me preguntaron cómo resolvería uno de los problemas de Perú, un problema social de Perú, utilizando lo que había aprendido en estadística. Así que contesté, yo creo que tuve una buena respuesta, porque había leído algunos casos en los que uno aplicaba, digamos, las técnicas que uno va aprendiendo en un contexto social, pero aún así no fui elegido, tuve creo que muchas entrevistas. El tema de los horarios también para mí era un poquito complejo, pero tuve muchas entrevistas. Al inicio no empecé en un área propiamente de minería de datos, de hecho empecé en una oficina de estudios económicos, pero sí haciendo análisis y sí entendiendo cuál era la visión de mi líder, que en esos momentos ellos querían explorar el mundo de la minería de datos para sacar patrones interesantes que finalmente ayuden a la toma de decisiones. Así que así fue como inicié, ¿no? En este mundo de la analítica empresarial. Genial, genial, David. Y ahora, yendo un poco más adelante, que ya fue cuando culminaste la carrera, empezando vamos a empezar a tocar un poco los roles y retos que fuiste asumiendo y bueno, qué tan representativos fueron para los siguientes pasos que fuiste dando a lo largo del tiempo. ¿Nos podrías contar acerca de tu primera experiencia? Me parece que fue como analytical consultora analítico, me parece. ¿Qué tan difícil fue conseguir este primer empleo? Bueno, como les contaba, yo me di cuenta que el sector financiero estaba bastante robusto, perdón, en el uso de los datos para finalmente tener insights o patrones relevantes en la toma de decisiones. Así que dentro de mis primeras prácticas empecé en una oficina de estudios económicos en un organismo del Estado, que es OCE, y luego de haber estado en este organismo del Estado,
pasé a un banco, estuve trabajando en mi banco en un área de recuperaciones, haciendo análisis. Y ahí fue que me topé con el modelo que se encargaba de predecir la gestión de la cobranza. Entonces, a raíz de esta necesidad de negocio, es que comencé a entender cómo es que las empresas internacionales trabajaban con, ¿no?, con las empresas locales como los bancos. Bueno, por ahí fue que conocí a Infórmese, que bueno, que también era conocida, seguramente muy conocida por los que somos de mi generación, como SPSS Andino, que era el representante de SPSS en la región, que bueno, que es un software estadístico y que era como uno de los canales o de las vías para llegar a poder tener resultados importantes. Así que, bueno, fue a partir de mi experiencia preprofesional que yo llego a esta empresa. Justo requerían consultores que estaban acabando en la universidad y bueno, así fue que empecé a trabajar con ellos. Ellos básicamente ofrecían tres tipos de servicio: capacitación analítica en temas de minería de datos, en temas de analítica empresarial, y también ofrecían el servicio de distribución de SPSS a diferentes compañías y también la consultoría, ¿sí? Proyectos de minería de datos para resolver diferentes problemas de negocio. ¿Ok? Así que esa fue la manera como yo empecé. Me abrió mucho la visión y de hecho también me dieron la oportunidad de estudiar, de aprender de los consultores que tenían mayor seniority y bueno, y también de enfrentarme a diferentes problemáticas de diversos sectores. Creo que ese primer año y medio que yo estuve con ellos, para mí fue muy retroalimentador, ¿no? Y lleno de experiencias y aprendizajes. Eso para mí fue muy importante. Entiendo, David. Muy enriquecedor entonces fue esa primera etapa. Y ahora continuando con este trayecto, entiendo que después pasaste ya a ser data miner en una empresa del rubro de telefonía, en la cual nos puedes contar un poquito más sobre tu experiencia ahí. Claro que sí. Bueno, yo era parte en Telefónica de una gerencia de inteligencia de negocios, y en esta gerencia de inteligencia de negocios habían equipos de investigación de mercado, de inteligencia competitiva, de data warehouse, había un equipo de mineros de datos, y finalmente todos teníamos un propósito: analizar la información de manera cualitativa o manera cuantitativa. En el caso del minero de datos, lo analizaba de manera cuantitativa y ayudábamos a diferentes áreas o equipos de la compañía. En mi caso, principalmente estaban enfocadas a los equipos o las gerencias que lidiaban con todo el ciclo de vida del cliente. Así que comencé a ver campañas de prospección, de nuevos clientes, campañas de retención, de fidelización, campañas de cross, de upselling. Una experiencia súper gratificante en el sentido de que pude plasmar como parte de una compañía todas esas iniciativas, y en todas esas iniciativas siempre había algo común, que era la predicción. Entonces, eh, desarrollábamos diferentes proyectos que básicamente nos permitían cuantificar a nivel de probabilidades las decisiones que debíamos tomar, o a nivel de estimaciones. También entender al cliente de una telecom era súper retador. Por ejemplo, teníamos dos grandes mundos: el mundo de postpago, el mundo de prepago. A nivel de prepago, en esa época me acuerdo que podían haber 15 millones de líneas, ¿no?, que para nosotros eran unidades de análisis elemental, y era súper interesante ir encontrando esos patrones distintos que podían existir y ver cómo la analítica jugaba un rol súper importante, que era básicamente generar eficiencias y poder tener múltiples escenarios simulados y poder tomar inclusive la decisión más óptima respecto al análisis que estés realizando. Bueno, en Telefónica
aproximadamente a inicios o mediados del 2014, empecé a trabajar algunos proyectos con el equipo de investigación y desarrollo de Telefónica, que estaba en España, y comenzamos a migrar desde el software licenciado, ¿no? Porque utilizábamos hasta ese momento SaaS o herramientas de IBM, y empezamos a migrar hacia el software libre, y empecé a trabajar con R, con Python, que lo conocía de la universidad, pero que profesionalmente no había podido tocar dentro de una compañía. Y bueno, y me di cuenta también cómo la industria empezó a tenerle confianza a estos lenguajes de programación que finalmente eran el camino para poder obtener insights o patrones relevantes para la toma de decisión posterior. Así que también comencé a explorar las tecnologías de Big Data con este equipo de investigación y desarrollo. Básicamente ellos me enseñaban a cómo, por ejemplo, empezar a utilizar Hive, cómo utilizar en ese momento HDFS, cómo trabajar en un clúster. Entonces, fue ahí que comencé a trabajar también con tecnología open source, y el resultado podía ser tan bueno, o había tanta libertad de poder lograr cosas como si las estuvieras trabajando dentro de plataformas no open source, que era como el estándar hasta ese momento del mercado. Sí, un poco haciendo un doble clic ahí en ese punto que comentas, David. ¿Cuál crees o cómo fue ese proceso de decir, bueno, hasta este momento trabajamos con cierta herramienta y cuál fue el desencadenador de decir, no, ahora tenemos que empezar a adaptarnos a estas porque o si no, no vamos a poder hacer ciertas cosas o no sé, ¿qué fue lo que desencadenó ese cambio? Ok, mira, algo que yo me di cuenta, Gary, es que las empresas que generan software licenciado tienen equipos de investigación y desarrollo y se dedican exclusivamente a ello, pero, pero la comunidad en general, y voy a hablar de dos lenguajes de programación que conozco mucho y seguro la comunidad también los reconoce inmediatamente, y es R y Python. Avanzaban de una manera sorprendente. O sea, yo creo que no había empresa que podía seguir el ritmo de cómo R, o los desarrolladores o los que publicaban librerías en R y Python lo podían hacer. O sea, el ritmo de crecimiento era muy rápido. O sea, había una comunidad muy fuerte desarrollando, disponibilizando herramientas, y tenías mayor flexibilidad para obtener resultados. Entonces, lo que yo me di cuenta es que muchas plataformas que te permitían realizar análisis en diferentes niveles empezaron a darle apertura a estos lenguajes de programación abiertos. Entonces, ya las compañías tenían la posibilidad de tener estas plataformas que obviamente generaban una inversión, o aquellas compañías de repente donde no existía todavía ese presupuesto para generar esta inversión que no era menor, y ya que yo creo que la analítica se empezó a democratizar. O sea, ya no necesitabas una fuerte inversión tecnológica para poder tener este medio que finalmente te llevaba a resultados, a insights, a patrones que te ayudaban en la toma de tus decisiones. Así que yo creo que las compañías se empezaron a dar cuenta de ello, y lo más importante fue el poder democratizar el acceso a la analítica y que ya sea parte de la estrategia de las compañías. Entiendo, entiendo. Interesante ese punto que comentas, que es, bueno, básicamente como que diferentes empresas del mercado van viendo esa tendencia, se podría decir, y van cambiando a la par prácticamente. Esperamos que la entrevista te esté pareciendo interesante y sobre todo que te ayude a obtener aprendizajes escuchando la experiencia de un profesional destacado como lo es David Allende. Si nos escuchas en YouTube, apóyanos con un like y suscribiéndote. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, puedes apoyarnos siguiéndonos. Ahora sí, continuemos. Sí, y ahí un poco también, David,
del otro lado que comentabas que empezaste a ver temas de campañas en pro de ayudar a los resultados de la empresa, yéndonos un poco más al tema de implementación. Más adelante vamos a tener un poquito más preguntas respecto a las campañas, pero en esta etapa en específico, ¿qué retos consideras que tenías al momento de tratar de implementar de repente un análisis que habías hecho y que logre eso impactar el mercado? ¿Qué retos consideras que a los cuales te enfrentaste? Sí, yo creo que uno de los principales retos es que tú puedas plasmar la realidad del problema de negocio que estás enfrentando. Y cuando me refiero a plasmar es tener un abordaje analítico muy claro de la realidad. Y para eso necesitas entender la problemática con bastante o suficiente nivel de detalle. El problema no está en tener el dato y conectarlo de repente con un algoritmo y esperar un resultado. Yo creo que el problema está en que tú puedas conceptualizar el problema de negocio y puedas decidir, este problema de negocio necesita 1, 2, 10, 100, 1000 algoritmos y que se van a interconectar y van a conversar de la siguiente manera. Yo creo que eso siempre ha sido el reto y hasta ahora lo sigo viendo de esa manera. ¿Cómo hacemos para poder trasladar toda esa realidad a los datos y a partir de ahí definir o determinar cuántas soluciones, cuántas herramientas analíticas necesitamos para que el usuario final perciba ese valor? Muchas veces vi muy muy buenas prácticas respecto al entrenamiento de un algoritmo en cuanto al entendimiento del dato, utilizando diferentes técnicas analíticas. Sin embargo, solamente cierto porcentaje del entendimiento real del problema. Entonces, el usuario final va a percibir de qué manera estás impactando en su día a día, ¿no? Pongamos el caso de una campaña comercial. Si el impacto es muy pequeño, si el impacto es muy pequeño, obviamente él va a decir, esta herramienta no me está ayudando. Si es un impacto realmente importante, es ahí donde el usuario final empieza a creer y a convencerse. Y es mucha más sencilla su nivel de adopción, porque finalmente la realidad es que en las diferentes compañías, en los diferentes negocios, no es que exista naturalmente estas herramientas, no es que estas herramientas estén conectadas a la operación, sino existe mucho juicio de experto que es con el que la analítica va a competir. Entonces, eh, si tú no entendiste bien la realidad, puedes tener un algoritmo sumamente complejo, puedes tener un buen análisis estadístico, pero al finalmente le puedes estar impactando solo a un porcentaje pequeño de la realidad o del problema. El usuario final va a decir, no, mira, yo con mi regla dura de negocio, con mi expertise, con mis criterios, genero mucho más en mi campaña que digamos, con la caja negra, porque ellos pueden llamarlo de esa manera al no entenderlo. Eh, y bueno, dicho de paso, yo veo que cada vez hay más usuarios de negocio adoptando una cultura data-driven, entendiendo lo que hacemos, y por eso nosotros también tenemos que ser mucho más efectivos y eficientes en entender y plasmar esas realidades. Así que yo creo que ese es uno de los retos grandes y también ser como esos evangelizadores de cara al negocio, ser como muy directos al momento de comunicar y no solamente pensar en la parte técnica, sino hacer un balance entre la parte técnica y la manera como se puede ver impactado el negocio al que le estás desarrollando este proyecto. Creo que el nivel de involucramiento de varias partes es sumamente importante. Genial, genial, David. Muy, muy interesante ese punto que comentas. Y un poco entrando ya a la siguiente etapa que fue como ejecutivo senior de CRM analítico, una empresa ya del rubro de banca. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Bueno, yo creo que lo que relaté hace un momento, Gary, fue lo más desafiante. De hecho, yo no conocía el sector financiero. Me tocó entender lo que era un activo, lo que era un pasivo,
qué era el RCC, qué datos podía tener disponible una entidad financiera para poder ser analizado, cuál era el dinamismo del mercado, cómo competían los bancos. Entonces, y bueno, y alcancé también un nivel de seniority en el cual la expectativa de mis jefes directos era que yo pueda liderar al equipo que tenía menos experiencia. Así que me tocó lidiar con proyectos, yo creo que bastante interesantes. Por ejemplo, mi primer gran proyecto en la banca fue un Next Best Product, y era básicamente de qué manera podemos simplificar el proceso de campañas. El proceso de campañas de un banco podía tener, no sé, 10 campañas apuntando a una misma persona. Ahora, si hay una gestión basada con un enfoque por producto financiero, el de tarjeta de crédito podía decir, no, yo le voy a ofrecer mi tarjeta. El de préstamo personal le va a decir, yo le voy a ofrecer mi préstamo personal. El de seguros, yo le voy a ofrecer mi seguro. Entonces, al final había como de cómo hacemos para decidir qué es lo mejor para ese cliente. Y de qué manera se va a ver beneficiado también la compañía, porque finalmente es un negocio. Entonces, creo que fue un reto bastante interesante, el de ir combinando diferentes herramientas analíticas, y también el de poder acompañar técnicamente a todo el equipo que trabajó en esta iniciativa. Obviamente fue un proyecto que iteró muchas veces, pero fuimos obteniendo resultados favorables, que básicamente era seguir siendo atractivos comercialmente, y también poderle dar esa confianza a la compañía, a los decisores del negocio, que estas herramientas estaban cumpliendo con su objetivo. Así que eso fue uno de los primeros proyectos que yo vi en la banca. Sin embargo, también he visto proyectos, también nuevamente, de toda la gestión del ciclo de vida del cliente, pero ya desde un punto de vista de banca que era diferente al que yo conocía en el sector de telecomunicaciones. Ya no ofrecíamos paquetes de datos o de minutos de voz, sino ofrecíamos préstamos personales, tarjetas de crédito, y era súper interesante entender el comportamiento de las personas. Y bueno, la analítica es un camino que te da mucha información. Bueno, en la banca yo también pude vivir el trabajar en tecnologías on-premise, que básicamente yo las defino como tecnologías que tú las puedes ver, ¿no? De repente me separo un espacio, voy a donde están estos servidores, los puedo tocar, los puedo ver, y pasar a trabajar con tecnologías que estaban en la nube. Y bueno, y seguir madurando lo que comencé en Telefónica, que era empezar a trabajar ya de fondo con herramientas open source, y comenzar también a ganarte cierto posicionamiento de cara a cómo te veía el negocio, si te veía como un aliado, si lo que desarrollabas y el trabajo que realizabas ayudaba al negocio a que se tomen decisiones correctas. Entonces, para mí esa fue una experiencia, yo creo que gatilladora, porque pude monetizar mucho el dato, y pude también vivir estos dos cambios tecnológicos. Y bueno, y es en la banca donde la industria también deja de llamar al minero de datos y empezamos a hablar de la ciencia de datos como tal. Y bueno, y ahí comienzan a aparecer también otros perfiles como el arquitecto del dato, el ingeniero del dato, el analista de negocio, ¿no? Diferentes roles que hoy existen, y que de repente antes no eran, o de repente estaban encapsulados en un minero del dato. El modelo operativo también cambió. Dejamos de buscar simplicidad o parsimonia o mucha interpretabilidad y empezamos a buscar mayor cercanía a la realidad, menor error. Empezamos, yo creo que, a trabajar de una manera diferente. Y
la premisa siempre era la misma: monetizar el dato y demostrarle a las compañías que estábamos generando valor. Eh, para mí fue súper desafiante ello, e inclusive yo creo que romper el paradigma de que si algo es bueno y lo demostraste en el laboratorio, ahora tienes que pensar que lo bueno y lo que está en el laboratorio tiene que migrar a un esquema productivo. Y no necesariamente tú eres el único dueño o el conocedor de la verdad, sino tienes que transferir ese conocimiento a otros profesionales que son parte importante y que van a asegurar de que esas predicciones y esos resultados, producto del análisis, puedan simplificarse y puedan llegar hasta el usuario final, que muchas veces puede ser el mismo cliente, el mismo cliente de la entidad financiera, y yo creo que es así como se empiezan a formar los ecosistemas digitales, con mucha eficiencia, con analítica detrás, y bueno, y en la banca fue donde yo también empecé a ver como una compañía bueno, que es Interbank, que fue la empresa en la que trabajé por varios años, empezaba a tener un pilar estratégico basado en analítica. Eso para mí eh, fue algo súper importante, porque al tener como estrategia el uso de analítica, ya todas las áreas empiezan a mezclar de ese espíritu, de poder aprovechar las bondades de la analítica para lo que estén haciendo. Interesante, David. Ahí sobre un punto que comentabas, o sea, del hecho de que, bueno, se está trabajando con temas analíticos, se hacen proyectos analíticos y se busca que esto esté en un entorno productivo. Respecto a ese punto, ¿qué sugerencias tienes? En específico, a qué punto voy? O sea, ¿consideras que dentro de ese equipo mismo debería haber como que personas ya que se van a encargar de ese pase a producción, que de repente pueden ser, no sé, ingenieros de datos o ingenieros de Machine Learning que llevan esa solución a producción? eh, ¿O consideras que en caso de tenerlos en diferentes equipos, cómo se debería trabajar eso? Mencionaste también el tema de incluso venderles la idea de que eso va a tener un gran impacto de repente para conseguir un apoyo de su lado. ¿Cómo ves ese tema? Ok, yo he trabajado en el modelo operativo en el que por un lado estaban los que analizaban los datos y en otro lado estaban los que operativizaban, por ejemplo, un algoritmo predictivo, ¿no? Y bueno, finalmente lo que yo concluyo es que hay mucha cooperación y colaboración, y hay un expertise, y hay un conocimiento muy, muy especializado de cada profesional. Entonces, algo que yo he visto que ahora funciona mucho en la industria y me identifico mucho con ello porque básicamente es la manera como trabajamos hoy, es modelos operativos en los cuales cooperamos perfiles técnicos relacionados a data, tecnología y también algunos perfiles específicos de negocio. Finalmente, desglosamos el esfuerzo en sprints o periodos de tiempo que van teniendo ciertas historias que se trasladan a objetivos, y de esa manera tú puedes ir encontrando soluciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que básicamente lo que van logrando es tener a un negocio mucho más convencido de lo importante de trabajar con estas personas, y ya como que ir tangibilizando que la ciencia de datos genera casos de éxito, genera valor, y ya tú lo puedes palpar con los resultados que vas logrando y que vas demostrando en la compañía. Entiendo, entiendo. Y ahora vayamos un poquito atrás, yendo, profundizando un poco más en los proyectos a nivel general. Eh, Al ser este un nuevo rubro que tocabas, que era el de la banca, ¿qué tan complicado era el tema de la obtención de los datos para estos proyectos y sobre todo el evaluar de que los datos que estaban tomando eran de calidad, que tenían como que procesos específicos o fue algo que fueron aprendiendo en el camino? ¿Cómo fue ello?
Ok, bueno, al inicio habían sistemas core, ¿no? De repente estaba el data warehouse que tenía reglas de calidad del dato, que tenía cierta gobernanza. Sin embargo, si lo poníamos en una balanza, de repente el data warehouse tenía el 50% de la información disponible del banco y había otro 50% que no estaba gobernado o que de repente lo gobernaba directamente el negocio y que era finalmente información importante y rica para analizar y para tener un diagnóstico completo de la realidad. Entonces, esa información que no estaba gobernada, nosotros podíamos observar lo importante que era. De repente, en una importancia de variables, después de haber entrenado un algoritmo, eh, y nos dábamos cuenta de lo relevante que era. Entonces, eh, yo creo que no podíamos esperar a que se empiece a implementar y a desplegar un plan de gobierno del dato y asumíamos el riesgo y la operatividad que implica tener datos no gobernados dentro de un modelo analítico. Era un riesgo latente, era un riesgo de siempre. Sin embargo, ¿qué contrapesaba ese riesgo? Lo contrapesaba el valor que generaba para la compañía. Yo podía trabajar con data 100% gobernada y de repente mi margen de error estaba al 50%. Y al incluir esta data no gobernada, yo podía bajar mi margen de error al 10%. Entonces, ese 40%, por fijar una brecha o un número, generaba, ¿no?, un impacto importante en los resultados de la compañía, ya a nivel monetario. Entonces, yo tuve como dos etapas. Una etapa en la que me tocó subvencionar el tratar de controlar y administrar el dato no gobernado, y otra etapa en la que claramente ya no era sostenible porque comencé a crecer, ¿no?, con mi equipo en desarrollo de herramientas que no estaban nada gobernadas y de repente el valor que inicialmente generaban ya se convertía en una desventaja para la misma compañía. Imagínate ejecutar 150 algoritmos que acompañan la gestión comercial de un banco muy importante y que los 150 algoritmos se ejecuten con data nueva, pero con data con errores. Entonces vas a tener predicciones erráticas y las decisiones que se toman van a ser equivocadas. Entonces pones en riesgo toda una operación de una compañía. Eso me pasó. Y bueno, lamentablemente en algún momento nos vimos en aprietos muy serios, pero lo cual nos ayudó a acelerar proyectos que hoy son sumamente relevantes, que es el gobierno del dato, la automatización y la simplificación de los procesos. Así que, de alguna manera, yo creo que las compañías lo tienen que vivir para poderle dar la relevancia necesaria. Entiendo, David. Muy, muy buenos puntos que comentas ahí. Y respecto, entrando un poquito a lo del tema de campañas, eh, solían hacer pruebas pilotos antes de lanzar esto, y de ser así, ¿cómo es que decidían que la campaña ya estaba lista para ser desplegada en toda, bueno, la población que habían definido? Ya, bueno, se me viene a la mente algunos comités en los cuales nosotros íbamos con, por ejemplo, una versión X del algoritmo. Y según nuestras estimaciones decíamos que, por ejemplo, la efectividad iba a crecer en un punto porcentual. Y llegábamos y la efectividad se caía a 5 puntos. Eh, bueno, eran momentos que teníamos que afrontar, ¿no? Y era cómo explicarle al negocio que lo que estimábamos o predecíamos de alguna manera se vio desviado por algún factor y que ellos no vayan perdiendo confianza en nuestras cualidades. Entonces yo creo que era un ida y vuelta. Obviamente no podíamos jugar con el tiempo del negocio y no podíamos poner en riesgo un negocio. Éramos un área que experimentaba mucho, pero teníamos que tratar de controlar cualquier efecto. Así que eso nos volvió a nosotros
mucho más proactivos. Si, por ejemplo, lanzábamos un piloto, nos asegurábamos que el piloto sea 100% representativo de lo que queríamos demostrar. Desde el inicio poníamos muy claras las reglas del juego y hacíamos un seguimiento constante, día tras día, de lo que estaba sucediendo. Si había un pequeño efecto que podía desvirtuar el piloto, automáticamente ya sabíamos y no esperábamos el desenlace final. Y bueno, y comunicábamos los resultados en diferentes niveles, desde los gerentes principales hasta los analistas de la propia operación. Así que yo creo que ese nivel de comunicación también era necesario e importante. Obviamente no podemos poner en riesgo los resultados que se están obteniendo, porque a partir de esos resultados las personas toman decisiones, se generan ganancias para la compañía y muchas cosas que están vinculadas a ella. Entonces, yo creo que teníamos que ser nosotros también muy cautos en que nuestros pilotos realmente reflejen lo que iba a suceder después. Así que eso lo aprendimos con prueba y error, con jalones de oreja, con llamadas de atención, pero nos ayudó a entender lo proactivos que debíamos ser y lo cautelosos. Así que yo creo que ahí nuestras cualidades analíticas nos ayudaban mucho. Genial, genial, David. Y ahí un poco, hasta el momento, para resumir el tema de campañas, ¿qué cosas consideras así, de los puntos de repente que ya hemos conversado, que son las más importantes que se deben tener en cuenta para realizar campañas exitosas? ¿Y qué le recomendarías a las personas que están empezando de repente a trabajar en este tipo de proyectos? Es decir, Ok, lo primero que yo les recomendaría es entender cuál es la población objetivo a la que van, de repente leer los briefs de campañas, entenderlos, cuáles son las reglas que se plantean o se plasman en esos briefs, retarlas seguramente, porque yo muchas veces he leído algunos briefs y en algún momento había una regla que era eh, importante, pero en el tiempo podía hacer que esa regla ya no tenga la importancia de ahora y de repente partir ya de un esquema de análisis que tome datos que van actualizándose constantemente. Yo creo que entender la realidad es importante, tener una correcta documentación. Yo sé que hoy estamos viviendo una cultura ágil y el documentar de repente puede sonar a vieja escuela, pero yo creo que es importante de que lo que nosotros entendemos lo podamos sintetizar, ya sea de manera gráfica, en documentos, pero el usuario final lo tiene que tener claro y también tiene que tener claro qué es lo que vamos a hacer, en cuánto tiempo lo vamos a hacer, seguramente con algún margen de error y los resultados que esperamos. Así que, y constante retroalimentación. Yo creo que no deben pasar 4, 5, 6 meses para que tengas sesiones con tu stakeholder y puedan ir afinando y tomando decisiones y co-crear. Yo creo que eso es importantísimo. Ser también bastante escépticos. Yo sé que nosotros le agarramos mucho cariño a los modelos que entrenamos y finalmente se convierten en nuestros hijos, pero sí ser muy escéptico y también muy abierto a la crítica, porque el tener apertura a la crítica muchas veces a mí me ha llevado a capturar variables que no imaginaba y que tenían una contribución muy importante en el proceso analítico que desarrollaba. genial, genial, David. Muy, muy potentes estos puntos que nos comentas, la verdad, sobre todo en estos temas de campañas. Y un poco ya yendo más adelante, cuando pasaste a asumir el siguiente reto como Lead Data Scientist en una empresa ya, volviendo al rubro de telefonía, cuéntanos un poco tu experiencia en estas etapas. Ok, bueno, yo creo que el asumir una posición como un lead de data, un lead de ciencia de datos, yo creo que tu rol empieza a ser de repente un rol más político, porque ya comienzas a conversar directamente con los decisores de repente más importantes de la compañía
empiezas a ser ese traductor de la ciencia, cómo se va a relacionar con la realidad y cuáles van a ser los beneficios. Empiezas a personificar esa tranquilidad que las compañías necesitan, porque las compañías saben que deben adoptar una cultura data-driven. Sin embargo, en el camino hay muchos riesgos. Y yo creo que el lead de data es aquel que puede ayudar a mitigar esos riesgos, puede ayudar también a ser el que va a capturar, cómo va a ser la estrategia de la compañía y de qué manera la ciencia va a acompañar esta estrategia, cómo comunicar el impacto que estamos generando, y bueno, y también no perder de vista cómo es que el equipo sigue planteando, digamos, todo ese esquema técnico, cómo es que aprovechamos la información que la academia va generando y disponibilizando constantemente, y cómo seguimos siendo rigurosos con la ciencia para que nuestras soluciones sean sostenibles en el tiempo. Yo creo que mi experiencia como lead me ha ayudado a entender cómo este rol implica no solamente de la parte técnica, sino de estos otros puntos que estoy relatando. Genial, genial, David. Y un poco pasando a tu experiencia actual, ya en una empresa del consumo masivo, bueno, que es Totus, ¿qué otros retos afrontaste en esa etapa? Que entiendo que también es un paso a un nuevo rubro, si no me equivoco. Sí, ¿Cómo has afrontado eso? sí, bueno, yo creo que cambiar de rubro es como volver a entender una problemática, eh, y como lo comentaba anteriormente, los que trabajamos proyectos de ciencia de datos tenemos que conocer con bastante detalle la realidad, eh, y de repente llegar a un rubro nuevo implica el volver a partir desde cero en cuanto a ir conociendo una compañía, perdón, e ir conociendo un sector. Sin embargo, lo que me di cuenta cuando he venido cambiando de rubros es que yo traía aprendizajes y aprendizajes de otros sectores que me han ido ayudando a ver si estos aprendizajes eran sostenibles o se podían adaptar al reto o a la necesidad actual. Entonces, yo creo que en la mayoría de los casos, estos aprendizajes que he tenido en telecomunicaciones, en banca y en otros sectores como la consultoría, me han ayudado a plasmarlos en mi reto actual. Hoy lidero un equipo de científicos de datos en dos países, en Perú y en Chile. Y bueno, y mucho de lo que he aprendido y me ha servido y he iterado a nivel de prueba y error en mis anteriores experiencias profesionales me han ayudado a tener una base. Obviamente no todo es replicable, cada empresa tiene una necesidad diferente, pero hoy tengo como algunos pilares que para mí son fundamentales. Creo mucho en la eficiencia, creo mucho en la monetización del dato, creo mucho en la gobernanza de la analítica, y creo mucho también en ese nivel de adopción que la compañía necesita hacer. Y para eso yo creo que nosotros tenemos que no solo ser desarrolladores e estar inmersos en la operación, sino poder tener esa característica de poder ayudar en una compañía a traducir lo complejo y a comunicar lo importante, y de alguna manera ir enseñando a cómo la analítica, ¿no?, puede ser una pieza fundamental en las decisiones que se deben ir tomando en diferentes ámbitos. Hoy el scope que yo tengo es mucho más amplio, sigo viendo el track de cliente, de la gestión del cliente, pero además tengo otro track de pricing, otro track de la cadena de suministro, de la administración de los anaqueles, conocido como Catman, de la parte comercial. Entonces, yo creo que el scope es mayor, el reto es grande, y tengo un equipo que bueno, no es inmenso. Entonces,
Por eso los pilares que he mencionado hace un momento para mí son sumamente relevantes para que yo pueda seguir impactando a la compañía eh, y monetizando el dato, pero también no hay una linealidad en cuanto a impacto y a equipo. O sea, y bueno, y hoy estamos también en Latinoamérica viviendo ciertas, yo creo que desafíos a nivel de nuestras economías, y eso también implica de que podamos ser inclusive mucho más eficientes con el presupuesto que tenemos, con las personas que debemos contratar. De repente se recorta el presupuesto para buscar capacitación, y en este mundo es importante estudiar constantemente. Así que eh, yo creo que el cambiar de rubro implica mucho conocerlo nuevamente, pero poder aprovechar todo lo que ya vienes aprendiendo y haciendo desde antes. Genial, genial, David. Y un poco, dado que comentaste ese tema de que estás a cargo de equipos de diferentes países que son Perú y Chile, ¿qué tan diferente ves el panorama de repente? No sé si es diferente, la verdad, el panorama de la analítica en Chile y en Perú. ¿En alguno de estos países se ve como que hay un mayor avance o cómo ves ahí? Bueno, yo he tenido a diversas personas o diversos profesionales bueno, que radican en Chile, que tienen una formación, ¿no? En Chile, y veo eh, mucha, mucha formalidad en cuanto a la preparación académica que se tiene, que de repente es una característica propia del país, pero yo veo que desde muy jóvenes están eh, preparándose, haciendo magísters en data, en analítica, haciendo doctorados. No es como, no es una característica que uno encuentre en pocos casos, sino es como una constante. Un profesional capacitado y que constantemente está invirtiendo en su capacitación. Y un profesional que también se lo demanda a la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo interesante, al menos yo que he trabajado antes para empresas que, ¿no? Más peruanas, yo me he dado cuenta que eso es importante, que podamos encontrar espacios para formalizar nuestra educación, y que lo hagamos de manera planificada, y bueno, y ese nivel de profesionalización adicional que podemos tener, yo creo que también nos va dando mayores competencias. O sea, yo soy muy practitioner, de hecho, soy también muy autodidacta. Me compro muchos libros constantemente porque también enseño, eh, y me gusta siempre aprender. Pero yo creo que como país, creo que existe una gran oportunidad a nivel de Perú en la oferta educativa que recibimos. He visto muchos esfuerzos de importantes universidades, pero yo creo que Chile es un ejemplo muy cercano. En Chile yo encuentro una oferta académica muy interesante, y creo que ahí está la oportunidad para nosotros como país. Y bueno, y yo creo que si las universidades siguen enfocándose en desarrollar programas, diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados, yo creo que eso va a servir muchísimo para la realidad local. Genial, genial, David, sobre el punto que nos comentas y las diferencias en estos diferentes países. Y ahí entrando, bueno, un punto que comentaste y sobre todo cuando le hicimos la entrevista a Manuel, nos comentó que te gustaba mucho el tema relacionados a la docencia. ¿Qué tan importante consideras que ha sido este rol como docente en tu trayecto profesional? Ok, bueno, yo creo que la docencia me ha llevado a conocer a grandes amigos, a personas, y me ha ayudado también a desarrollar una habilidad que creo que es muy importante en este mundo. Y bueno, y la habilidad principal es de qué manera tú puedes comunicar en diferentes niveles de la compañía. Porque yo me puedo reunir con el gerente
general de la compañía y voy a tener de repente algunos minutos para explicarle qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hace el algoritmo. Entonces, el enseñar a mí me da esa facilidad de poder explicar algo complejo en pocas palabras o relacionarlo con lo cotidiano. Y yo creo que de esa manera nosotros vamos transmitiendo seguridad y vamos desmitificando también lo que la ciencia de datos tiene detrás. Así que yo creo que el enseñar me ha ayudado mucho a ello, a llegar a las personas, a llegar a los decisores y bueno, y también ser muy exhaustivo en la parte técnica, porque obviamente mientras tú enseñas, siempre vas a estar expuestos, por ejemplo, ¿qué significa este parámetro, profesor, en este algoritmo? Y de qué manera nos puede ayudar. ¿O por qué hacemos esta técnica de transformación de variables? ¿De qué manera nos ayuda? O cómo simplificar la complejidad de aprendizaje que amerita un algoritmo. O sea, ¿por qué hacer analítica descriptiva y de qué manera me ayuda en un plan de gobierno del dato? Entonces, yo creo que cuando uno enseña, uno tiene mucha información que la va a encontrar en los mismos alumnos, en las dudas y en las expectativas que tienen los alumnos, que finalmente uno puede ir conectando con la realidad de la compañía en la que estés trabajando. Así que yo creo que es interesante el poder siempre estar actualizado, el poder siempre estar informado y yo creo que estar en las aulas siempre te ayuda a tener mucha retroalimentación, que en algún momento te va a servir, ya sea para explicarle a un gerente de negocio o ya sea para tomar una decisión con el equipo directo con el que estés trabajando. Genial, David, con esa perspectiva que nos comentas acerca de la docencia y de hecho es algo siempre muy enriquecedor ser parte de ello. Y ahora, un poco de repente, creería que es como que un resumen de repente de lo que nos has ido comentando. ¿Cuáles crees que han sido las tres cosas que han marcado un antes y después a lo largo de todo tu vida, David? Bueno, yo creo que las ganas de trascender con la analítica, de ser un agente de cambio para las compañías, para mí eso ha sido importante. Eh, yo creo también el no tener miedo a volver a empezar. Yo creo que el haber cambiado de rubros me ha ayudado a tener una visión más amplia de los desafíos que cada compañía tiene para un científico de datos actualmente. Eh, y bueno, yo creo que el querer construir un portafolio de soluciones, no solamente para mí, sino también para las compañías, y el poder tangibilizar mi trabajo en resultados tangibles, en términos monetarios, en términos de rentabilidad, en términos de venta incremental, para mí también es algo gratificante, porque yo puedo decir, he pasado 10 años de mi vida en diferentes empresas, trabajando diversos proyectos, pero he ayudado a transformar estas compañías. Entonces yo creo que de esa manera uno puede relacionar que su paso por estas compañías sí ha sido importante. Y bueno, no todo siempre ha sido perfecto, siempre ha habido, y creo que ha sido importante también el que uno dentro de estos frentes pueda desarrollar mucho la resiliencia, porque hay mucha fricción también cuando uno quiere transformar una compañía. Así que uno tiene que ser muy estratégico, en ir rompiendo y como en algún momento lo escuché, como que ir craqueando o el modelo de negocio actual, esa operación que funciona, pero que tiene oportunidad de seguir creciendo y creo que es lo que las compañías esperan. Genial, David. Y ahí, un poco relacionado a lo que comentas, ¿cómo ves el panorama actual de áreas relacionadas a analítica, bueno, a data y analítica? ¿Y cuáles crees que son los retos que tienen estas áreas? Ok, mira, yo veo un, un campo, un campo profesional demandante. De hecho, yo ya he empezado yo creo que la pandemia, ¿no? Trajo pérdidas irreparables
obviamente mucho sufrimiento para muchas familias en todo el mundo, pero sin embargo creo que también ha traído muchas oportunidades porque ha acelerado la adopción de, por ejemplo, de trabajar de manera remota, el de repente el romper los mitos que no solamente estaban en Latinoamérica, sino en diferentes partes del mundo, donde sí o sí tenías que estar en una empresa conectado. Yo creo que eso nos ha permitido de repente a muchos profesionales, porque me incluyo, el poder trabajar proyectos de otras realidades. Yo, por ejemplo, he estado viendo un proyecto en Emiratos Árabes y trabajando con árabes, con indios. En mi misma compañía actual, trabajo con personas que están a horas de, ¿no? de nuestro horario local y yo creo que eso es enriquecedor para el profesional, que de repente en un esquema donde el teletrabajo no era posible, era complicado porque o tú tenías que viajar o estas personas viajaban y interactuabas, ¿no? Cierto periodo de tiempo. Yo creo que eso se ha roto. Eh, yo creo también que es importante que nosotros no perdamos de vista lo que queremos lograr. Eh, y bueno, y lo que queremos lograr tiene que estar muy vinculado con la estrategia de nuestro de las compañías para las cuales trabajamos, ¿no? Entonces hay objetivos que sí o sí ya están planificados para obtener y sobre estos tenemos que tener nuestro campo de acción, tenemos que desarrollar diferentes estrategias para poderlo alcanzar. Y bueno, y siempre pensar en generar disrupción, yo creo que eso es importante, ¿no? Atreverse a cambiar lo que ya existe y lo que es bueno y pensar en algo mejor. Y bueno, e irlo comunicando oportunamente, ¿no? Porque de repente a veces vamos logrando cosas, pero no las comunicamos y solo las sabemos nosotros. Y finalmente hay un efecto compartido que en algún momento traté de aislar con los equipos con los que he trabajado, pero yo creo que es muy complicado. Eh, o sea, finalmente, si tú estás impactando en una compañía, ese impacto no solamente viene por el trabajo de la ciencia de datos, también está el negocio, también están factores del mercado y al final tenemos que saber que hay un impacto y que el impacto se está logrando y de esa manera tenemos que trabajar colaborativamente. No hay, yo creo que no hay otra manera. Si trabajamos aislados, podemos tener la solución al problema, pero la solución al problema se queda en nuestros computadores, se queda en la nube, ¿no? No trasciende la operación de la compañía. Genial, David. Y ahí un poco tocando el siguiente punto, ¿qué cosas te hubiera gustado saber o conocer cuando comenzaste tu trayectoria profesional? Mm, yo creo que me hubiera gustado eh, poderme comunicar en un lenguaje de negocio. O sea, me hubiera gustado de repente aprender de las áreas o de las áreas dentro de una compañía que se pueden ver beneficiadas con la analítica. Yo creo que en mi formación nos enfocamos mucho en la parte técnica y lo cual es bueno, pero yo creo que esa conexión con las empresas es importante para el que está en las aulas. O sea, si tú no sabes con qué sectores, con qué compañías y de qué manera, qué casos de éxito ya existen, yo creo que empiezas a trabajar y puede ser que no tengas una referencia tan clara. Y yo creo que casos de éxito en este momento hay muchos, localmente, en otros continentes, pero hay mucha información. Eso me hubiera gustado de repente a mí tenerlo desde el inicio, pero bueno, yo creo que son otras épocas, hoy hay mucha más información. Antes, los que hacíamos minería de datos, éramos creo que mucho más celosos en la manera como pensábamos analíticamente y podíamos resolver un problema. Hoy yo creo que eso ya no existe, yo creo que y bueno, y Cadwell me parece que es un ejemplo real donde uno puede ver la manera como un científico de datos de otro lado piensa y lo traslada en código y lo deja ahí disponible, o las publicaciones que creo que abundan, ¿no? en Internet.
Sí, de hecho que sí. Hoy tenemos tanta información que ahora el reto es filtrar también. Quiere saber Exacto. para, sobre algo. Y ahí, David, eh, ¿cuáles crees, tal vez está bastante relacionado a lo que nos has comentado, cuáles crees que son los skills que hacen falta potenciar o desarrollar actualmente en el mercado? Eh, eh, yo creo que eh, los Analytics Translators creo que son profesionales que al menos en Perú no he visto tantos, o creo que están en proceso de formación, pero se necesita de una persona que conozca mucho el negocio, pero que también tenga estas fortalezas analíticas y pueda ayudar a la compañía a adoptar lo que los científicos de datos, ingenieros de datos y todos los demás roles están construyendo. Yo creo que este rol no tiene una implicancia menor, yo creo que va a ir teniendo un papel protagónico. Eh, yo creo que, y bueno, y por otro lado también esa apertura del profesional de data y analítica de conocer la realidad. Yo creo que si uno conoce la realidad ya tiene la mitad del partido ganado. Genial, David. Y bueno, esta es una pregunta que también se relaciona bastante, pero creo que es importante realizarla, que es, ¿qué sugerencias darías a personas que están empezando en este mundo de data y análisis? Bueno, la primera sugerencia que les daría es que entiendan el ecosistema del dato. O sea, por ejemplo, ¿qué significa un ecosistema del dato? ¿Cómo es que las compañías recaban la información de la realidad de sus negocios y lo empiezan a almacenar? ¿Y cuáles son los profesionales de data y analítica que están ahí, ¿no? Inmersos, o los profesionales de tecnología? ¿Y cuáles son las bondades y beneficios que finalmente se reciben? Entonces, si yo sé diferenciar lo que hace un arquitecto del dato con lo que hace un ingeniero del dato, con lo que hace un científico de datos, un visualizador del dato o un analista de negocios, si yo sé diferenciar, tengo claras esas diferencias, yo creo que puedo tomar una correcta decisión de cuál es el camino que quiero seguir y también qué debo aprender, porque, bueno, acá tengo que ser muy honesto y no le podemos dar toda esta responsabilidad a las universidades, porque si no las carreras van a terminar siendo de más de 5 años. Entonces, yo creo que hoy también hay mucha información que nosotros podemos ir obteniendo con empresas aliadas, con cursos gratuitos. Yo creo que hay infinidad de alternativas, con libros, con cursos online. Entonces, yo creo que tenemos que tener claro qué es lo que queremos ser. Yo creo que si, eh, desde mi punto de vista, yo creo que lo logré entender desde el inicio y lo he ido buscando para posicionarme como Lead Data Scientist y bueno, y más allá del nombre que hoy la industria me da, porque bueno, yo ya soy Lead Data Scientist ya hace algunas empresas atrás, pero más allá de ese nombre, yo creo que a nivel de resultados, creo que me ha ayudado a, a tener muchas herramientas para lo que hoy hago y eso me asegura también el éxito de mis proyectos, ¿no? O bueno, no siempre todo va a ser exitoso, por ahí hay resultados que van a ser más o menos prometedores, pero finalmente que cumplas con los objetivos que las industrias esperan. Genial, David. Y por último, la última pregunta, ¿me podrías comentar el nombre de un o una profesional al cual crees que deberíamos entrevistar sí o sí en algún momento y por qué? Bueno, tengo muchos amigos en esta industria, así que la pregunta que les haría es, ¿les gustaría hablar con un estadístico? No necesariamente con un estadístico, No, no, no con alguien de necesariamente. Perú o con alguien de fuera. Bueno, sería interesante hablar con alguien de fuera para ver una nueva perspectiva también. Mira, yo estoy trabajando con una compañía de la India que ya tiene algunos años de presencia en Latinoamérica. Bueno, uno de ellos se llama Amit, es un líder de esta compañía, es bastante joven, es un gran amigo, yo creo que
les puedo hacer extensiva la invitación para que conversen con él. Y bueno, y puedan tener también una visión de fuera de cómo es que las empresas pueden lograr trascender en base a para lo que nos estamos formando, ¿no? Así que no recuerdo bien su apellido, pero ahí los puedo presentar. Y Amit me parece que ahora está en la India, estuvo una temporada acá en Perú y bueno, y yo creo que la visión de la empresa es seguir eh, ayudando a compañías en Latinoamérica a conseguir sus objetivos. Genial, David. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, David. Creo que toda la experiencia que nos has comentado, los aprendizajes, es muy enriquecedor, sobre todo para las personas que están empezando, para darles un panorama más claro. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, para mí es un placer cuando hayan espacios de esta naturaleza, me interesa mucho participar y sobre todo poder aprovechar la prueba y error que he venido realizando en estos años y si eso le puede servir a las personas y a las generaciones que están empezando, para mí eso es muy gratificante. Así que no tengo problemas también en que compartan mis datos de contacto. De hecho, siempre estoy muy abierto a conversar con las personas, si las puedo ayudar de alguna manera, ya sea dándoles un consejo de qué hacer en un determinado punto de un proyecto de ciencia de datos o ayudarlos de repente a hacer más atractiva su hoja de vida o referirlos para alguna compañía, encantado. Así que ténganlo en cuenta. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Recalcamos una vez más, es importante aplicar los aprendizajes que hayas podido obtener de este episodio. Y si te gustó la entrevista y crees que será de valor para otras personas, apóyanos compartiéndola en tus redes sociales. Además, nos gustaría saber tu opinión sobre la entrevista. Si estás en YouTube, en la descripción del video encontrarás un formulario. Si estás escuchándonos desde la versión móvil de Spotify, en la parte inferior encontrarás una sección donde podrás dejar tus comentarios. O si lo prefieres, puedes enviarnos un mensaje por Facebook. Nos encuentras como @dataanalítica Perú. Te dejamos los links de nuestras redes sociales en la descripción. Somos Data Analítica y potenciamos el talento de universitarios y profesionales que se encuentran interesados o están incursionando en áreas relacionadas a datos. Hasta un próximo episodio.